Los saludo afectuosamente a todos y les anuncio que con esta cuarta presentación terminamos con el primer bloque que hemos dado en llamar pensar. Hemos visto lo que es pensar, lo que es pensar bien, también hablamos del pensar por sí mismos y hoy tocaremos el tema del diálogo como la conclusión del tema pensar. El diálogo es importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es el camino de la convivencia, el respeto y la colaboración. Cuando dialogamos, ponemos en valor nuestras diferencias. La ausencia de diálogo hace que las diferencias sean un problema duro, un problema inviable. El diálogo es escuchar, es darse a entender y buscar entender. Es sobre todo poner en valor el punto de vista del otro, lo que no implica que necesariamente lleguemos a un acuerdo. Para desarrollar más diálogo, hay que abrirse a escuchar y aprender con otros. Y nuevamente aquí están estas dos palabras, con otros. El diálogo es difícil, porque a veces implica escuchar lo que no queremos escuchar. No es un debate, ni se trata de saber quién tiene la razón. Se trata de comprender y producir un encuentro. Es un proceso de comunicación y es un arte. El arte de expresar, que consiste en 3 pasos. Primero, anunciar lo que voy a decir. Segundo, decirlo. Y tercero, recordar lo que he dicho. ¿Cómo iniciamos un diálogo? Bueno, lo iniciamos con la escucha. Y de esa manera manifestamos el respeto al otro. Porque escucharlo y empatizar con él es el principio de todo. Dijimos que es un proceso de comunicación, o sea que es la transmisión de señales mediante un código común entre quien habla y quien escucha. ¿Qué es un código? Un código es un conjunto dentro de la comunicación, desde ya. Es un conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas y que son interpretables semánticamente entre el emisor y el receptor. Y eso permite la correcta comunicación y comprensión del mensaje. Les doy un ejemplo. Si hablamos de fútbol, quien me escucha tiene que conocer los giros, el léxico del ámbito futbolístico. Si yo le hablo de fútbol y él me contesta con términos de astronomía, indudablemente que no nos vamos a entender. No cabe duda que hay personas que son muy poco inclinados al diálogo, quizás porque utilizan el monólogo como su manera de comunicarse. Pero lo cierto es que diariamente tenemos que dialogar con quienes nos rodean. Atención, que el diálogo no es ausencia de conflicto, no es dejemos nuestra diferencia de lado. No, es hacer con esas diferencias algo mejor. Si no hay diálogo, hay una actitud defensiva que desencadena discusiones que pueden ser controladas, o bien competitivas, o bien de confrontación.
Es más fácil estar de acuerdo que en desacuerdo, pero podemos aprender mucho de las conversaciones en las que no coincidimos en los puntos de vista, pero debemos ser capaces de escuchar y hablar de manera racional. Si no tenemos espacio de diálogo, en el lugar que sea, la casa, la oficina, el lugar que sea, difícilmente podemos tener un buen clima. Hay principios para llevar un diálogo constructivo. Podemos honrar a los demás y escucharlos con el corazón y la mente. Buscar una base común para el consenso. No se trata de hacer que escuchamos, sino que se trata verdaderamente de escuchar. Si hacemos que escuchamos, pero no escuchamos, si prestamos el oído, pero no prestamos atención, no hay diálogo. Me atrevo a dejarles algunos consejos para ayudarlos a mantener los desacuerdos que puedan llegar a existir de una manera constructiva. Primero, cuando hay un desacuerdo, no hagamos de ello algo personal. Si estamos irritados, tenemos que recordar que lo que enoja es la idea o el concepto que defiende el que está frente a tu persona. Puede ser tu padre, tu hermano, tu amigo, pero no es la persona, es el concepto. No presupongamos absolutamente nada. Si hay dudas sobre lo que una persona ha dicho, bueno, pidamos que lo aclare y mostremos una buena disposición a escuchar la respuesta. Reconozcamos los puntos en común, aunque no coincidamos en otros, pero tenemos que hacerle saber con quién dialogamos, que valoramos algo que haya dicho. Tenemos que fomentar también la comprensión. Es muy posible que el diálogo, la conversación, tome un camino hiriente u ofensivo. Tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para fomentar la comprensión. Esto es importante, recuerden siempre, cuestionen la idea, no la persona. Hay que utilizar frases en primera persona, es otro consejo, para comunicar cómo nos sentimos, lo que pensamos y lo que queremos o necesitamos. Si hablamos del otro, quizás se confunda con que estamos discutiendo. Seamos receptibles a escuchar el punto de vista del otro. Es una manera de mostrar respeto y entender que tratamos de ver el punto de vista de la otra persona. Es quizás que la otra persona haga lo mismo con nosotros. Mantengamos la calma en todo momento. Esto es importantísimo. Mantener la calma en la conversación es un reto, es un desafío. Y ser razonable cuando nos sentimos enfadados o exaltados por algo es aún más, sobre todo si la persona con la que estamos hablando lo hace acaloradamente. Aunque nos resulte complicado, mis amigos, tenemos que aprender de las opiniones de los demás, aunque no nos pongamos de acuerdo. Por más diferente que sea nuestra opinión, tenemos que escuchar y pensar en las opiniones de los demás. Por eso, nuevamente les digo, los otros son muy importantes. Dialogar siempre es con otros. Para concluir, los animo a abordar las conversaciones con comprensión, con empatía y
Una vez que se realice esta práctica, ustedes verán los resultados favorables que pueden llegar a tener con el diálogo. Será hasta la próxima. Los abrazo virtualmente.